A la edad de 13 años, mi esposa, un día arreglando el cuarto de la hija, le encontró una caleta. Le encontró una caleta llena de cartas de amor. Obviamente, ¿cuál será la reacción de una madre al encontrar esa caleta? Grito en el cielo, la esperó, le digo, espérate que llegue su papá y verá, a ver cómo va a arreglar las cosas. Y ella esperaba, tal vez de mí, una reacción. Tal vez de, gracias mi hermana, de castigarla, reprenderla. Pero se sorprendió que cuando llegó y me dijo a mí, con la tranquilidad, la llamé y le dije, ven para acá. Yo no sé cuál va a ser tu esposo. Si lo supiera, te diría, quédate aquí encerradita en una cajita de cristal, no sales para nada. Y el día en que venga el hombre de tu vida, te vas, te casas y te vas. Pero yo no lo sé. Solamente que los que hacen las cosas escondidas son los pícaros. Si el muchacho tiene buenas intenciones contigo, mi hija tenía 13 años y el muchacho tenía 14 años. Y lo más curioso es que me utilizaban a mí de cartero. Bueno, para que se den cuenta. Nosotros trabajábamos en Pauna, él era un vecino de donde vive mi mamá y yo venía a quedarme donde mi mamá. Pero él tiene unas hermanas y eran muy amigas de mi hija. Y entonces me decían, por favor, llévale esta cartica me decían las hijas de la hermana, llévenme esta cartica a Viviana. Y yo amablemente la llevaba, pero no eran de ella, sino eran del muchacho. Ay, que vean. Y yo le dije, bueno, si el muchacho tiene intenciones, que hable conmigo. Y vine a una reunión. Y ese muchacho daba vueltas por ahí alrededor de la casa. Hasta que se decidió y entró y habló. Y me dijo las cosas. Me dijo, no, yo quiero tener una buena amistad con ella. Yo quiero, bueno, listo. Hasta de cartero ahora sí oficialmente le sirvo. Bueno, hermanos, duraron años. A veces un lapsus en algún momento que dejaron de ser novios. Pero cuando mi hija cumplió 24 años, contrajo matrimonio con el muchacho, con él mismo. Así que entonces, mire hermanos, Dios los ha bendecido. Un muchacho que, cosa curiosa, después mirando álbumes, desde la edad de 8 años, cuando uno llegaba ya a la casa de mamá, el muchacho llegaba y casi siempre estaba a la espalda de mi hija. Desde ese tiempo le simpatizaba. Así que ahí tenemos esa experiencia. Igualmente con mi hijo. Gracias a Dios se le inculcaron principios, el modelo, la búsqueda de Dios. Desde los 12 años predicador de la palabra, trabajando con los niños. Hoy ya tienen su vida formada. Mi hija es secretaria de la Junta en la congregación de Tabio. Mi hijo es colaborador del hermano Sebastián allí en Pasadena. Ya casados los dos. Apenas estoy con mi novia. ¿Qué más puedo decir? Entonces, muchas de las experiencias que nosotros vivimos como padres con nuestros hijos es lo que voy a decirles aquí, de pronto en una manera gráfica. Amén. Entonces, en ese orden de ideas voy a comenzar hablándoles, hermanos, sobre la importancia de nosotros como padres dejar vivir a nuestros hijos las etapas. Amén. Dejar vivir las etapas de ellos. Y en ese orden de ideas, para vivir las etapas, creo que sí está proyectando. Creo que sí. Está como desubicándose. Permítame otra vez porque como que no quiere. Está como bloqueada la proyección. Entonces, dentro del vivir las etapas, están dos cositas que debemos tener claro. Control
e independencia, o control o libertad. Son dos cositas que debemos tener nosotros en cuenta. Cuando hablamos de las etapas y pensamos en un niño, en un bebé tiene, para nosotros como padres requiere 100% de control y 0% de independencia, porque no se vale por sí mismo. ¿Ya? No se vale por sí mismo. Quiere decir que el padre, la madre tienen que estar con él en todo momento, pendiente en todo instante. Amén. Ahora sí ya ahora sí se puso al día. Pero en la medida en que van creciendo los hijos, el control va mermando y va aumentando la independencia. Amén. En el caso de los adolescentes, que eso va de acuerdo a la misma edad que van subiendo, va mermando el control y va aumentando la independencia. Cuando hablamos de un adolescente, pudiéramos decir que estamos en un 50-50. 50% control, 50% independencia. ¿Ya? Porque como padres no podemos estar ahí como policías encima de ellos. Primero se van al colegio y en el colegio no podemos estar allá. Entonces hay una independencia. Amén. Cuando ya se es joven, como estaba escuchando aquí, gracias a Dios por ese joven que se ganó esa beca, qué bendición. Entonces ya universidad, ya el padre es muy poco el tiempo que puede tener control sobre él. Amén. Control sobre él. Así que entonces podemos decir que estamos en un 30% de control, un 70% de independencia. Y el día en que deciden independizarse, en salir de casa, se van de casa, entonces ya pudiéramos decir tenemos 0 control y él tiene 100% de independencia. Porque mientras estén bajo nuestro techo, bajo la casa, pues estarán sujetos a las normas de la casa. El hotel papá, hotel mamá se cierra a tales horas. Punto. ¿Ya? Si se sobrepasan eso, en algún momento nosotros, le tocó a mi hija un día por pasarse de la hora, le tocó ir a pedirle a una hermana por allá que le diera posada. Bueno, gracias a Dios. Todo esto, hermano, usted puede pensar que suena duro, pero es que si no establecemos reglas, entonces ellos nunca van a aprender a respetar reglas. Amén. Y la vida está llena de reglas y de normas a toda hora. Por eso si queremos levantar hijos correctamente, que no estén fuera de lugar, que no estén en el lugar equivocado, tenemos que hacer algunas cosas. Amén. Eso es lo que voy a tratar de que miremos aquí. Entonces quería como una manera de introducción que nosotros dejemos que nuestros hijos vivan las diferentes etapas. Amén. Ya tocaremos algunos aspectos que obviamente como aquí hay hartos jovencitos y jovencitas, ellos de pronto dirán, sí, tienen la razón. Amén. Porque a veces cuando nosotros no dejamos que nuestros hijos vivan las etapas, los que más se sienten incómodos son los hijos. Amén. ¿Cómo se siente un adolescente que el papá o la mamá vaya a esperar a la puerta del colegio? ¿Cómo se sienten? ¿No les hacen bullying los compañeros? Bueno, entonces observen cómo es importante que nosotros permitamos que los hijos vivan las etapas. No podemos estar siempre como un policía porque ellos ya requieren su independencia. Amén. Muy bien, entonces vamos a entrar a mirar la situación en el hogar, entonces para que tengamos un poquito en cuenta. Entonces ahí podemos mirar lo correcto y lo que es fuera de lugar. Nosotros como padres, aquí, para nosotros como padres, entonces tenemos lo correcto
enseñanza de principios y valores. Eso es lo correcto, lo que nosotros debemos hacer en nuestro hogar, con nuestros hijos. Amén. Es una responsabilidad nuestra, no podemos dejársela ni al maestro de escuela dominical, no podemos dejársela ni que lo hagan en el colegio, porque los principios y valores se enseñan es en casa. Amén. Antes, tal vez cuando existía la urbanidad de Carreño en las instituciones, podía decir algo de principios y valores se enseñan allá. Pero como eso lo abolieron, eso salió de los colegios, los principios y valores estamos obligados nosotros como padres a enseñarlos en casa. Amén. Definir lineamientos o reglas. Establecer condiciones, establecer normas dentro de la casa. Eso es importante. De acuerdo a la edad, los hijos deben aprender a cumplir tareas, labores en el hogar. Amén. Y que las labores en el hogar no deben ser que si es varón puede hacer esto, o si es niña puede hacer esto. No, sino que deben cumplir las normas, que junto por igual, un día uno, el otro día lave la loza. Si tienen que cocinar, cocina uno y cocina el otro. Gracias a Dios que nosotros le enseñamos a nuestros hijos eso. Aún nuestro hijo apenas hace 4 meses se casó y él vivía con nosotros. Pero sale a trabajar, él se levantaba muy temprano, hacía el desayuno para él. Dejaba hecho el desayuno para nosotros, se alistaba y se iba para su trabajo. Hay que definir lineamientos, responsabilidades. Eso, hermanos, enriquece a todos. Gloria al Señor. Eso es lo correcto. Fuera de lugar. ¿Qué es lo fuera de lugar? Cuando son los hijos los que deciden. Lamentablemente estamos viviendo una generación donde los padres pasaron de ser padres a ser los esclavos de los hijos. Son los hijos los que definen las normas en casa. Son los hijos los que dicen qué se come, a qué hora se come. Y los padres están ahí pendientes a ver hasta la hora que el niño quiera comer. Ese tiempo pasado cuando se sentaba uno a la mesa, vamos a comer, vamos a darle gracias a Dios por la comida y comemos todos juntos, ya como que eso va pasando. Ahora es que los hijos son los que exigen la hora en que van a comer. Ahí es cuando nosotros podemos decir que es algo que está fuera del lugar. Amén. Está fuera del lugar. Los padres tienen que ser padres. Amén. Los hijos dicen lo que se hace y cómo se hace. Si nosotros como padres estamos permitiendo eso, créame, hermano, que los más perjudicados somos nosotros. Porque estamos levantando unos hijos que van a ser tremendamente autoritarios, que no respetarán normas, que exigirán que todo mundo tiene que hacerles reverencia. Y como eso realmente en la sociedad en que vivimos, eso no es tan fácil. Terminan consiguiéndolo de la manera como más equivocadamente lo logran, a través de la fuerza. ¿Y en dónde terminan? En pandillas, con armas, haciendo que todos lo respeten o les den una posición. Por eso es importante, hermanos, que nosotros como padres aprovechemos el tiempo. Otra cosa que está fuera de lugar es cuando se tratan los hijos como bebés o como adultos. Los dos extremos. Padre que tiene su hijo ya adolescente y de pronto por ahí lo abraza y le dice: es que este es mi bebé.
¿Sí o no? No ha pasado eso. Eso es normal que eso pasa por otro lado. Por acá no. ¿Ah? Pero si de pronto le dice así delante del público, es que este es mi bebé. Yo creo que esos jovencitos dicen trágame tierra, ¿o no? Ese es un extremo. Hay que dejar vivir las etapas. Otro es cuando se tratan los hijos como si ya fuesen adultos, siendo unos niños. Ese es otro extremo. Que eso es lo que ha llevado a que en muchos casos se dé lo que se llama el maltrato infantil. Colocarle unas tareas que ellos no van a poder hacerlo, porque no son adultos, son niños. Piensan todavía como niños o piensan como jóvenes. Todavía no tienen la capacidad analítica, ni siquiera a veces en muchos casos para decir, cuando grande quiero ser esto. Porque todavía encontramos por ahí adolescentes, 12, 13, 14 años, que todavía no tienen definido el día de mañana qué va a ser, cuál profesión van a tomar. Incluso a veces llegan a los 18 años, terminan el bachillerato y dice, ¿y ahora qué me pongo a hacer? Todavía no sabe, ¿ya? Pero entonces es un error de nosotros como padres, algo fuera de lugar, cuando tratamos a los hijos ya como si fueran adultos o como si fueran bebés, los extremos. Los hijos son y están en la edad que Dios nos los ha dado y hay que dejarlos vivir la etapa. Amén. Que vivan la etapa y nosotros valorar esa etapa que ellos están viviendo. Hacen cosas que el año pasado no hacía, pero todavía le faltan hacer cosas que de pronto el año próximo las van a hacer. Amén. Vivir las etapas. Ahora, de los hijos hacia los padres. Ya hablé de padres a hijos. Ahora de los hijos a los padres en el hogar. Lo correcto y lo fuera de lugar. Tus padres son tus padres. Eso es lo correcto. Amén. Qué bonito cuando en los hogares se puede dar lo que mi hermano decía. Que el hijo tiene la confianza de poder hablar con su padre, hablar con su madre y decirle, mira, me está palpitando el corazón por X o Y persona. Amén. Y que el padre tenga la sabiduría, la confianza, la madre, de decir, bueno, si te gusta, pues vamos y hablamos con los padres, bueno. Amén. Pero a veces eso no sucede, ¿no? ¿Para qué cuento con eso? Si tú todavía no tienes edad para tener novio ni novia, tú tienes que estudiar. Bueno, lo único cierto es que forma parte de un proceso de desarrollo de la vida nuestra. Amén. Tarde que temprano se da. Obviamente que las cosas hay que ponerle límite, porque si se dedican solamente a estar por ahí de aventurerillos y descuidan sus labores, descuidan su estudio, entonces hay que establecer, pero forma parte, las relaciones humanas, las relaciones sociales, forma parte del desarrollo. Amén. Entonces, a los hijos no se les debe olvidar que el padre y la madre son tus padres. Que por encima de las equivocaciones, por encima a veces de la falta de sabiduría que tenemos, deben ser amados, deben ser respetados, deben ser obedecidos. Amén. Ante la situación difícil, una situación difícil que haya en el hogar, lo correcto de los hijos es negocia con tu padre o con tu madre. Ya hablaremos en su momento de lo que es el proceso de negociación. Amén. Voy un poquitico así rápido porque el tiempo vuela. Lo que estaría fuera del lugar es que los hijos decidan. ¿Ya? Los hijos pongan las reglas, los hijos digan las cosas como se hacen y como se debe hacer. ¿Estaría fuera de lugar? Bueno, ya dije que se hacen. Bueno, eso me quedó básicamente eso. Bueno, aquí tenemos un aspecto importante para nosotros como padres.
con los hijos, con los bebés, no se negocia. Los niños en esa edad de 0 a 5 están en un proceso donde el padre no debe negociar con los hijos. Ellos simplemente deben obedecer. ¿Ya? Obedecer. Hay que tener muy en cuenta eso. Con los chiquitines no hay que negociar. Él llega a querer meter un dedo en el tomacorriente y usted no puede decirle, no, mijo, no lo hagas con el dedito, más bien permítate, traigo un destornillador. No puede ponerse a hacer esa gracia, porque trae el destornillador, sí, pero de pronto ahí queda también, porque no tienen la sabiduría. Con los niños no se negocia, simplemente es no y no, así de sencillo, amén. Pero debemos tener una cosa bien en claro, que cada quien tiene su voluntad. Amén. Cada quien tiene su voluntad. Amén. A veces son unos más terquitos que otros, porque cada quien tiene su voluntad. Unos hijos son más obedientes, otros menos obedientes, pero, amén. Si asumimos nuestra función como padre, simplemente no y no. Él va a aprender el día de mañana por qué se le dijo no. Que no era porque simplemente era una prohibición, sino era una protección. Amén. Pero con los hijos adolescentes, ¿qué pasa? Con los niños no se negocia, pero con los adolescentes, ¿cuántos muchachos hay aquí buenos negociantes? Bueno, les invito para que aprendan a hacer negocios, ¿oyó? Les invito para que aprendan a hacer negocios con sus padres. No podemos, en cuanto a los adolescentes, seguir viéndolos como niños, porque realmente no son niños. Amén. Los adolescentes están en una etapa de transición que ni son niños ni son jóvenes. Como están en esa etapa de transición, no podemos seguir viéndolo como niños, ni tampoco podemos darle ya toda la libertad. Así que entonces hay que tener en este orden de ideas un equilibrio. Tener en cuenta esta partecita, porque es aquí donde nosotros llegamos a tener un choque con los hijos. Cada quien tiene su propia burbuja. En la práctica, que quiere decir que cada quien tiene su espacio y requiere su espacio. Ya cuando llegan adolescentes, ya, bueno, no me quiero meter en camisa de 11 varas, pero cuando ya ellos, antes de la adolescencia, ellos pueden estar en un cuartico allá, durmiendo en su camita allá, el chico y la chica, pero cuando llegan adolescentes, yo quiero mi cuarto. No importa si es un rincón de la sala, pero quiero mi espacio. ¿Ya? Quiero mi espacio. Porque ahí es donde se empieza a acentuar esto de su propia burbuja, su propio mundo. Quieren tener su espacio, quieren tener su libertad, quieren manejar un poquito su parte, su privacidad. Amén. Y es ahí donde nosotros como padres tenemos que empezar a mirar a ver cómo es que hay que negociar con él. Amén. Hay que negociar con los hijos en cuanto al espacio que están buscando. Amén. Entonces viene ya un proceso de negociación que es un punto obligado de los padres. Punto obligado. Amén. Ya olvídese de cuando le decíamos no. Al chiquitín le decíamos no y es no. Al adolescente,
Cuando le dice no, ¿qué responde el adolescente? ¿Por qué? Sí, señor, exactamente, estoy identificado. ¿Por qué? Dame una razón por qué es no. Si no tiene una razón suficiente, ¿qué le toca hacer, estimado padre, madre de familia? Negocie. Negocie, no hay otra. Amén. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versos 1 al 4. Vamos a mirar lo que nos dice allí, aunque yo creo que todos ustedes lo saben muy bien de memoria. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es bueno. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es no provocarlo a ira? En la práctica lo que está diciendo es: no sea cerrado. Porque usted le dice no es no y no, y él le dice ¿por qué? Porque yo soy su papá y punto. Puede que no le discuta, puede que no le diga una palabra, pero sale de ahí diciendo: es que mi papá sí, mejor dicho. Sale hasta mordiéndose los dientes del mal genio. Lo provocó a ira. ¿Cómo se evita eso? Negociando. Amén. Negociando. Así de sencillo. Lo evitamos negociando. ¿Cómo se da el proceso de negociación, que es un punto obligado de los hijos? La negociación va desde la cuna hasta siempre. Ahora, por la gracia de Dios, soy abuelo. Tengo una nieta de 5 años que a quien primero le digo papá fue a mí. Y a estas alturas de la vida, 5 años, y ella dice: es mi papá abuelo. Eso no lo he quitado. Cuando la llamo, ella dice: papá abuelo, yo me he portado bien. ¿Qué significa decirme a mí que se ha portado bien? Que cuando está en vacaciones, si va a la casa, al frente de la casa hay un puesto de comidas rápidas y a ella le fascina el perro caliente. 5 añitos y ya sabe negociar. ¿Ah? Portarse bien la hace merecedora de un perro caliente. Esa es la norma. Y lo ideal es eso, que los padres aprendamos a negociar con nuestros hijos adolescentes. Amén. Que necesitan algo. Bueno, vamos a ver cómo se negocia. Y eso es muy agradable dentro de la vida familiar. Porque bueno, que quieres un celular más moderno, de mayor capacidad. Quiero ver unas notas buenas. Preséntame las notas buenas. No pierdas ni un periodo este semestre y te doy tu regalo. ¿Sí me hago entender? Hijos, vuélvanse buenos negociantes. Amén. Porque en este orden de ideas tenemos nosotros como padres que seguir el ejemplo de Cristo. Amén. Y ya lo miraremos al final, ya concluyendo, cómo es que nosotros como padres debemos seguir el ejemplo de Cristo en esto del proceso de la negociación con los hijos. Amén. Avanzo. Proceso de negociación.
Ahí vemos, ahí voy pasando para que aparezcan todas las que más puedan. Una cantidad de avecillas. ¿Sí las ven? Todas volando ahí. Lo que representa la vida. Todos. En ese es el juego de la vida. Todos nos movemos, respetando cada uno el espacio del otro. Amén. ¿Cómo se da eso? Bajo un proceso de negociación. Es la viabilidad articulada entre los del problema sin permitir que haya perdedores. El proceso de negociación no es para que ganen los hijos y pierdan los padres, o para que pierdan los hijos y ganen los padres. El proceso de negociación es para que no haya pérdida. Sí, hola. Amén. Sin que hayan perdedores. No pensemos como padres que si negociamos con nuestros hijos estamos perdiendo autoridad. No. Estamos ganando antes incluso respeto. Amén. Estamos ganando una posición. Y también los hijos no van a perder, están ganando. Porque negociar es reconocer los límites de cada quien y valorar su espacio. Eso es negociar. Sí, ya tiene edad, se ha portado un hijo ejemplar, una hija ejemplar, entonces vamos a negociar porque merece lo que está pidiendo. Amén. ¿Estamos claros? Avanzo. Cuando hay dificultades, cuando hay situaciones de índole amoroso o cuando hay trampas en el camino, no hay otra cosa que negociar. Definitivamente, no hay más que hacer. Hay que negociar. Ante los peligros, ante las situaciones que se presenten, hay que negociar. Amén. Y nosotros tenemos que volvernos expertos en eso. Padres, en lo social, lo correcto es que tú aceptes, hermano, hermana, la individualidad de tu hijo, de tu hija, la individualidad. Ya dije en su momento que cada quien tiene su propia burbuja, su propio espacio, su propia personalidad. Por más que tengas dos hijos que sean gemelos o mellizos, será diferente el uno del otro. Los hijos son polos opuestos. Quienes conocen a mi hijo saben que es un matemático completo, pero la hija para los números pocón, pocón. Totalmente diferente. Por eso hay que aceptar cada hijo en su individualidad. No importa que sea un tanto diferente, pero lo más molesto e incómodo que hay para los hijos es que lo compare con el hermanito o con la hermanita. No dijeron amén, pero seguramente les gusta que los comparen. ¿Por qué que no te bañas como tu hermano o como tu hermana? Porque él es así. Es su individualidad. Eso es lo correcto, respetar la individualidad de cada uno. Es otra parte correcta de los padres, descubrir el potencial que hay en su hijo. Descubrir el potencial, el talento, la habilidad. Amén. No volvamos como hace años, que en la ignorancia, cuando nacía un hijo que fuera zurdo, le amarraban esa mano izquierda a la espalda
Y a ver qué va a hacer, mijo. Si no utiliza la otra mano, ni come, lleve del bulto. Porque se creía que utilizar la mano izquierda era algo malo, ya era algo diabólico. En el caso mío, ni para allá ni para acá. Bendito sea Dios porque puedo manejar las dos manos igual. Puedo escribir con las dos, puedo estar comiendo con una y escribiendo con la otra, no tengo problema. Esa es una particularidad. Para algunos una bendición, para otros no. Nunca pude aprender a tocar guitarra por eso. Porque hay un juego de hemisferios. Un día podía coger la guitarra así y el otro día sí. Y desubicado por completo porque no podía. No pude. Por eso tocó dedicarme a otra cosa. Amén. Y gracias a Dios por eso. Es deber del padre descubrir el potencial de su hijo. Le gusta dibujar y que hace dibujos maravillosos. Explótele ese potencial. Busque. Que tiene oído para la música, como estaba escuchando por aquí desde muy pequeñito, le hizo baquetas. ¡Ay, qué bendición! Sácale el potencial. Eso es un deber de nosotros como padres. Eso es lo correcto. Amén. La realización de cada uno de nuestros hijos, en lo que ellos les guste hacer, en lo que quieran hacer, apoyarles. Amén. Apoyarles. Que me gusta esto. Bueno, si te gusta, va para allá. Por más que no sea lo que a mí me gusta. Porque no se trata de lo que a mí me guste, sino lo que él es, lo que le gusta hacer, lo que quiere hacer. Amén. Fuera de lugar, compararlo con los demás o querer que sea como uno. Eso es lo que está fuera de lugar en este contexto. Amén. Que sea igual, copia de otro. No. Ellos reclamarán siempre ser lo que somos, originales, por la gracia del Señor. Hacerlos a semejanza de los padres. Hacer los hijos a semejanza de los padres. Tal cual soy yo, tiene que ser él. Tendremos una vida frustrada y tal vez un gran potencial perdido. Por eso nosotros debemos ayudar a que nuestros hijos se desarrollen de una manera especial. En cuanto a los hijos en lo social, honra a tu padre y a tu madre, porque eso es bíblico. ¿Qué es honrar al padre y a la madre? Yo hago la pregunta aquí. ¿Qué es honrar a tu padre y a tu madre? Una vez un chico le preguntó al padre que qué era eso. Y el padre lo llevó al parque. Y observó que allá había un niño que estaba dañando las flores. Entonces le dijo: hijo, ¿tú me has visto a mí alguna vez dañar las flores aquí en el parque? Dijo: no, papá. Le dijo: el día en que tú vengas aquí y dañes una flor, me estás deshonrando. Porque no estás haciendo o viviendo el ejemplo que yo te he dado. En la práctica, eso es honrar a los padres. Cuando un hijo tiene un comportamiento que no ha sido enseñado por sus padres, lo está deshonrando. Tiene actitudes que no han sido las que han sido enseñadas en su hogar, lo está deshonrando. Amén. Por eso, lo correcto es que los hijos honren a su padre. Sigan el ejemplo. Traten de ser como ellos. Amén. Les han enseñado los valores, los principios que les han inculcado. Y sé tú mismo. Tienes potencial suficiente para ser un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios. Ser alguien importante el día de mañana. Podrás llegar a ser lo que nosotros ya no fuimos. Pero la decisión está en cada uno de estos adolescentes, de estos jóvenes que están aquí en esta tarde. Amén. Por eso lo correcto es que seas tú mismo.
fuera de lugar, asumir comportamiento de los amigos. Es lo que estaría fuera de lugar. Dejarse llevar por las amistades. Que en el colegio que van a hacer bullying a una compañerita, involucrarse allí en los amigos. Eso está fuera de lugar. Porque con eso estás deshonrando a tus padres. No es el ejemplo que te han dado ni lo que te han inculcado. Amén. Esperar que los demás te valoren. No esperes, joven, que los demás te valoren. El valor lo tienes tú mismo. De lo que Dios ha hecho de ti, que le ha hecho original, que eres lo que Dios quiere que seas. Amén. No esperes que los demás te valoren y te vayan a apreciar por lo que tú hagas o tú les muestres. No. El valor está en cada uno de ustedes mismos. Ya voy terminando acá. En lo espiritual, lo correcto por parte de los padres es instruir en los caminos del Señor. Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es mostrarle a los hijos la importancia de caminar con Dios. Amén. Mostrarle a los hijos la importancia de caminar con Dios y dar un buen ejemplo espiritual. Eso es lo correcto. Qué bueno cuando hay padres que se preocupan más que por una carrera, porque sea profesional, porque tenga su situación bien definida con Dios. Y eso comienza desde muy pequeñitos, a mostrárseles la importancia de caminar de la mano del Señor. Fuera de lugar, esperar a que los hijos crezcan para enseñarles. No, que es muy pequeñito, él no va a saber. ¿Qué va a saber? No. Ese tiempito de 0 a 5 años es un tiempo fundamental. Y se crea un afianzamiento en los niños de doctrina impresionante. Por eso no desaprovechemos el tiempo. Es incorrecto estar fuera de lugar, esperar que ellos crezcan para enseñarles. Es no darle importancia a caminar en los caminos de Dios. Si nosotros no le damos importancia a caminar en los caminos de Dios, y ahorita cuando miremos la contraparte de hijos en lo espiritual, vamos a ver el problema. Amén. Debemos darle importancia. Incorrecto o fuera de lugar, no darle importancia. O vivir la vida cristiana hipócritamente. Está fuera de lugar. Cuando se es uno en la iglesia y otro en la casa. Cuando el padre aquí es el servidor del Señor, el más santo, y en la casa es el más gritón y es el más. Entonces, ¿qué ejemplo se le está dando a los hijos? Entonces, eso estaría fuera de lugar. Ahora, en cuanto a lo espiritual en los hijos, lo correcto, obedecer a los padres. ¿Por qué? Ahí radica el principio de obediencia a Dios. Ser cristiano o cristiana en todo el sentido de la palabra. Mire, hermanos, jóvenes, tal vez nosotros, a veces en la juventud, no valoramos un espacio como este. Pero un espacio como este, aunque usted no lo crea, joven, adolescente, te está marcando tu vida sobre algo que es fundamental en la vida de todos nosotros los seres humanos. Fuimos creados por Dios para ser seres sociables. Y aquí, en el ambiente, en la iglesia del Señor, esa sociabilidad, esa fraternidad, ese afecto de los unos a otros se vive aquí. Amén. Se vive aquí y se debe valorar aquí. Por eso cuando hablo de ser un cristiano, una cristiana en todo el sentido,
es un jovencito realmente deseoso de agradar a Dios, de servir a Dios y estar en la comunión de los unos con los otros. Amén. Dar un buen ejemplo espiritual. Búsqueda de Dios. Adoración a Dios. Porque lo que está fuera de lugar es cuando el joven se siente adulto sin serlo. Cuando ya cree que tiene toda la decisión, toda la sabiduría para tomar decisiones de adultos. Y lamentablemente vivimos en un mundo donde cuántos hoy día personas jóvenes y adultos fracasaron en su vida. Porque sin serlo tomaron decisiones de adultos. Uno de los aspectos así, saliendo un poquito de la parte espiritual a la parte social, son la cantidad tremenda que hay de embarazos no deseados en los adolescentes, que son estadísticas alarmantes. Tomar decisiones de adultos sin serlo. Hay que vivir las etapas y recordar que todo en Dios tiene su tiempo. Amén. Todo en Dios tiene su tiempo. Y lo mejor es esperar en Dios. Cuando no se es un cristiano de verdad y se está en la fraternidad, existe la tendencia en los jóvenes a formar partes de grupos, de pandillas y de tribus. Así que por eso mi hermano hablaba de la bendición de este espacio tan hermoso, que tal vez no se valore mucho, pero qué bueno tener aquí este hermoso grupo de jóvenes, cuando los jóvenes en la iglesia se reúnen a compartir, a jugar, a estar un momento en el campo deportivo, a estar allí tal vez en una actividad de jóvenes, una actividad juvenil de adolescentes. Qué hermoso, ese espacio está librándolos de unirse a grupos no recomendables. Amén. Lo que llamamos las tribus urbanas, con todos ahí están todos los diferentes tipos de tribus urbanas que existen en la ciudad. Y obviamente ver a un jovencito de nuestra iglesia con algún peinado, algún atuendo que lo identifique como un miembro de la pandilla, de alguna de estos grupos o tribus, ya uno diría, Dios mío, qué pesar con este joven, pero parece que está en el lugar equivocado, está fuera del lugar. Amén. Pero qué hermoso cuando tenemos esta preciosa familia. Yo quisiera que reflexionáramos en este momento, pensando tú como padre con tu hijo. ¿Sabes contra qué lucha tu hijo? ¿Le habremos preguntado contra qué lucha? Algunos luchan contra sí mismos porque sienten que no son valorados, sienten que no son reconocidos. Aún sienten, no sé, puede ser, pero puede pasar que aún hay hijos que sienten que en su casa no son aceptados. Es que pareciera que a mí me hubieran recogido de la calle, porque no me ubico en la casa. Me tratan como si no fuera el hijo o como si no fuera la hija. Pregunto, ¿sabemos contra qué luchan nuestros hijos? Las luchas que tienen, no solamente internamente, sino también de pronto en el colegio, ante insinuaciones de los amigos. Por eso es importante que nosotros nos ubiquemos un poquito mejor. En el caso con nuestros jóvenes, apoya a tu hijo, apoya a tu hija para bien y no se saldrá de camino. Direcciónalo, oriéntalo, apóyalo en la decisión que tenga. Si tiene conflictos, promete estar al lado de él. Amén. Pero ante todo, hermano, respete su voluntad.
no tratemos de no invadir los espacios de nuestros adolescentes, porque ya no son niños, ya requieren su espacio. No hay otra cosa que negociar. Amén. No hay otra cosa que negociar. Negociar es darles ¿con qué? Si no tiene. Eso es negociar. Y siguiendo el ejemplo que el Señor nos dejó, la ley exigía, el hombre no cumplía y Dios le dio al hombre con qué. Ese mismo principio tenemos que seguirlo nosotros con nuestros hijos. Ayudémosles, desarrollemos nuestros hijos. De esa manera, mis hermanos, vamos a estar en el lugar correcto. Y no se va a cumplir lo que el texto que leí al comienzo decía, que se olvida de sus hijos como si no fueran suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Mi consejo en el nombre del Señor es que cada uno de ustedes, estimados padres y madres, tienes un tesoro en tus manos, una herencia preciosa que Dios te ha dado, que son tus hijos. Ayúdalos, apóyalos, respeta su espacio, respeta su voluntad, negocia con ellos y yo sé que va a ser una tremenda bendición. Dale de lo espiritual y él tendrá con qué negociar. Amén. En conclusión, invierte en tus hijos, así tu trabajo no será en vano. Que la palabra de Dios y la vida espiritual debe ser lo primero en todo. Que Dios les bendiga, mis hermanos.